Queridos amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Yo soy Alejandro Linares Mendoza y como de costumbre siempre es un placer estar con ustedes. La emisión de esta semana tenemos que dedicársela a la noticia que está en desarrollo en Oriente Medio, concretamente en Israel y en Palestina. Por esa razón vamos a dejar de lado nuestro habitual conteo de noticias semanal para enfocarnos exclusivamente en el atentado del grupo terrorista islámico Hamas contra el Estado de Israel. El pasado fin de semana, con exactitud el pasado sábado, durante las primeras horas del pasado sábado, decenas de milicianos de Hamas penetraron en Israel. Lo hicieron provenientes de la Franja de Gaza. Una vez internados en territorio israelí, estos milicianos de Hamas procedieron a atacar a las fuerzas de seguridad de Israel. Cuando hablamos de fuerzas de seguridad de Israel, nos referimos, por una parte, a los miembros del ejército israelí, pero también a los efectivos de la policía de Israel. Además de atacar a los efectivos de seguridad israelíes, los miembros de Hamas, los combatientes de Hamas, atacaron a civiles no armados. Les estamos hablando de personas no combatientes que básicamente se encontraban en su día a día. Pues bien, muchas de estas personas fueron masacradas en el sitio, fueron asesinadas en el sitio y otras fueron tomadas por la fuerza y así de esa manera por la fuerza se les trasladó hasta el territorio de la Franja de Gaza. Según las propias autoridades israelíes, hay por lo menos 100 ciudadanos, 100 civiles que se encuentran secuestrados en la Franja de Gaza. Y cuando hablamos de por lo menos 100 civiles, lo que estamos queriendo decir es que muy probablemente esa cifra es mayor, es superior. Ante todos estos hechos, ante todos estos acontecimientos, ¿cómo ha reaccionado el Estado de Israel? En primer lugar, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hizo una alocución. En esa alocución declaró la guerra. Dijo textualmente: Israel está en guerra, estamos en guerra. A partir de ese momento se activaron los protocolos de defensa israelíes, protocolos que tienen por una parte el objetivo de retomar el control de la zona fronteriza entre Israel y Gaza, Israel y la Franja de Gaza. Asimismo, la Fuerza Aérea de Israel desplegó aviones caza, desplegó aviones de combate y se han estado efectuando bombardeos desde el aire contra posiciones de Hamas, del grupo terrorista islámico de Hamas, en la Franja de Gaza. Adicionalmente, se ha declarado el estado de guerra para, en principio, activar la movilización de reservistas, de militares reservistas, para que se sumen a los combates, para que se sumen a esta guerra que ha sido declarada
por Israel al grupo terrorista islámico Hamas. Pero también se declara el estado de guerra para indicarle a la ciudadanía que el país, que Israel, está en estado de alerta, está en estado de emergencia. Y además, con la declaratoria de la guerra por parte de Benjamín Netanyahu, por parte del Estado de Israel, empieza a entrar en vigor el derecho internacional humanitario, que básicamente son las normas que regulan la guerra, que indican cómo hacer la guerra. Esto, queridos amigos, es a grandes rasgos lo que ha estado ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo en Oriente Medio, en Israel y en la Franja de Gaza desde el pasado fin de semana. Seguimos hablando, seguimos conversando acerca del atentado perpetrado por el grupo terrorista islámico Hamas contra el Estado de Israel. Según las cifras que han proporcionado las autoridades israelíes, sobre todo los servicios sanitarios de Israel, ese ataque, esa arremetida, ha dejado por lo menos 900 personas fallecidas, 900 muertos, solo en el territorio de Israel. En tanto, los heridos se cuentan por miles. En el caso de Gaza, en el caso de la Franja de Gaza, los ataques, los bombardeos que han perpetrado las fuerzas aéreas de Israel para responder a la arremetida previa de Hamas han dejado también cientos de personas muertas. Se contabilizan 500 o más personas muertas en el territorio de la Franja de Gaza. En todo este conflicto, en todo este enfrentamiento entre Israel y Hamas, entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas, hay un actor clave no mencionado. Y ese actor clave es Irán, la República Islámica de Irán. Por eso, en este segmento, en esta parte del programa, queremos tratar de explicarles cómo se vincula Irán a Hamas y al conflicto entre Hamas y el Estado de Israel. Pues bien, Irán es una nación de herencia persa, es una república islámica en la que la mayoría de los ciudadanos son musulmanes de tipo chií. Es una nación que le apuesta a la extinción del Estado de Israel, pero además es una nación que quiere conservar su poder, su hegemonía, su protagonismo en Oriente Medio. Precisamente por tener esos intereses, Irán, su gobierno, presidido en este momento por Ebrahim Raisi, ha respaldado no solo en los últimos meses o en las últimas semanas, sino de manera histórica, a movimientos islámicos que se oponen a Israel y que atacan a Israel. Les estamos hablando de Hamas en el caso de Palestina, pero también les estamos hablando de Hezbollah en el caso de Libia. Pues bien, a través de Hamas y a través de Hezbollah, Irán ataca al Estado de Israel. Lo hace, como decíamos anteriormente, para intentar conservar su poderío, su posición de dominancia en Oriente Medio. Sin embargo, hay otra razón por la que a Irán no le interesa la supervivencia del Estado de Israel.
Y esa razón tiene que ver con los recientes pactos, los recientes acuerdos que han sido alcanzados por los israelíes con varias de las naciones no judías en Oriente Medio. Les estamos hablando de que Israel ha estado llegando a importantes acuerdos con países como Emiratos Árabes Unidos y también con países como Arabia Saudita. Estos acuerdos que normalizan las relaciones entre Israel, una nación judía, una nación hebrea, y países como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, que son naciones árabes, son naciones islámicas. Estos acuerdos no son del interés de Teherán, no son del interés de Irán, pues disminuyen el peso, la importancia de Irán en Oriente Medio. También, por esa razón, Irán actúa contra el Estado de Israel, insistimos, a través de movimientos terroristas islámicos como Hamas y como Hezbollah. En la última parte del programa de hoy queremos hablarles acerca de la cúpula de hierro, el Iron Dome, ese sistema de misiles tierra-aire que protege a Israel de los ataques provenientes, por un lado, de la Franja de Gaza, pero también de los ataques que pueden llegar a ocurrir desde el Líbano. ¿En qué consiste el Iron Dome? ¿En qué consiste la cúpula de hierro? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se desarrolló? Todo empezó en el año 2006. Ese año marcó un punto de inflexión para Israel. En 2006, Hezbollah, el grupo extremista islámico Hezbollah que opera desde el Líbano, lanzó hasta 4.000 cohetes, 4.000 proyectiles contra el territorio de Israel. Esa embestida, ocurrida en 2006, llevó a Israel a desarrollar este dispositivo de seguridad y defensa que fue bautizado como Iron Dome en inglés, cúpula de hierro en español. El domo de hierro cuenta con 3 elementos esenciales. Estos son, en principio, un radar de detección y seguimiento, luego un sistema de control de armas y por último una unidad de disparo de misiles interceptores. ¿Cómo actúa el Iron Dome? ¿Cómo actúa la cúpula de hierro? Pues bien, los radares que son móviles, pueden trasladarse de una locación a otra. Los radares detectan los proyectiles que son disparados contra el Estado de Israel. Pueden ser disparados desde la Franja de Gaza, pueden ser disparados desde el Líbano. Una vez que el radar ha detectado estos proyectiles, todo un sistema de inteligencia artificial analiza la característica de ese cohete, la característica de ese proyectil, analiza la ruta y estudia sobre todo, si el proyectil que ha sido disparado caerá o no en una zona habitada, caerá o no en una zona poblada. Si el sistema de defensa israelí, les hablamos del Iron Dome, de la cúpula de hierro, si el sistema de defensa cúpula de hierro determina que el proyectil que ha sido disparado contra Israel tiene altas probabilidades
de caer en una zona residencial o sobre una zona residencial, el sistema dispara automáticamente un misil interceptor que localiza la posición del proyectil enemigo, lo intercepta, valga la redundancia, y lo destruye. Todo esto ocurre en el aire y en fracciones de segundos. Fíjense bien, los misiles que son disparados por el Iron Dome tienen un alcance que va de los 4 a los 70 kilómetros. Ese es el rango de acción, esa es la capacidad de acción que tienen los misiles del Iron Dome, el sistema de defensa tierra-aire de Israel. En cuanto a efectividad, distintos expertos han indicado que el Iron Dome, el sistema cúpula de hierro, tiene una efectividad, una eficacia de entre 85 y 90%. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el Iron Dome quizá no pueda llegar a interceptar algunos de los cohetes que son disparados contra el Estado de Israel. Puede que llegue a interceptar la mayoría de los cohetes, pero siempre habrá un rango de falla que le permita a algunos proyectiles disparados desde Gaza y desde el Líbano caer, hacer impacto en el suelo israelí. El domo de hierro es solo una parte de un sistema de defensa que es mucho más amplio y que también incluye al sistema Onda de David y al sistema Flecha. El sistema Onda de David se utiliza en el caso de amenazas de alcance medio y el sistema Flecha es activado cuando el Estado de Israel es atacado con proyectiles de largo alcance. Con esta explicación acerca del Iron Dome, ese sistema de defensa aire-tierra de Israel que tanta curiosidad ha despertado en muchos, nosotros vamos a ponerle punto final a esta entrega de ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Yo soy Alejandro Linares Mendoza y, como siempre, como de costumbre, acompañarles siempre será un placer.